Así que la nariz, y esto es una nariz, sirve para muchas cosas. Así es que miren cómo para qué sirve. Y también para esto. ¿Y que para qué más sirve? Bueno, para otras cosas más. Miren, por ejemplo, para esto. Y también para eso. Eso no se hace. Y en fin, se hace muchas cosas con la nariz. Este tiene rinitis. Este niño también. Y entonces, eso es parte de las alergias que nos preocupan a todos nosotros. Pues bien, por lo menos 30 a 40% de la población mundial presenta una alergia determinada, siendo la sexta causa de condiciones crónicas en Estados Unidos y ocasionando un gasto enorme en los sistemas de salud. Cerca del 60% de los alérgicos van a desarrollar asma, en un 20 a 30% rinitis alérgica alguna vez en su vida. Eso quiere decir que hay una interrelación entre aquellos pacientes que son asmáticos y aquellos que tienen rinitis alérgica. Va a complicar al individuo que tiene ambas patologías, aumentando los índices de mortalidad y ocasiona muchos trastornos psicológicos. Es decir, además del COVID, también esto lo hace. En el COVID se separaron muchas parejas, y se juntaron otras. Y la rinitis alérgica interfiere en muchas de las actividades sociales y laborales que nosotros realizamos, incluyendo las académicas. Y lo vamos a ver hasta dónde son capaces de producirnos serios problemas. Y es un barril sin fondo. Los laboratorios que tienen medicamentos para asma y rinitis les va muy bien. Así que los actores que tienen que ver con estas cosas que nosotros conocemos, con el incremento de los casos de rinitis y al mismo tiempo la relación exponencial de la rinitis con el asma, tiene que ver con los cambios que hay en el medio ambiente, la polución e industrialización que nosotros estamos viviendo. Cuando yo era niño, que eso hace poco tiempo, había una población rural en el país de casi un 70%, ahora se dice que de un 20% apenas, y así ve el mundo. Y mientras más tiempo pasa, menos población rural, más polución, más industrialización. La penetración de nuevos alergenos, que no solamente a nivel medioambiental, sino lo que causa también algunos medicamentos, lo que encontramos en el aire. Y recuérdense que estamos hoy desayunando aquí un coffee break y esta noche yo puedo estar cenando en un restaurante de Manhattan si tengo dinero para coger un avión, claro. Y también en los alimentos. Pues bien, la rinitis alérgica es un trastorno crónico. Y se produce por la inflamación de la mucosa nasal y es mediada por la hemoglobina E como respuesta a un determinado alergeno. Y puede ser cualquier sustancia, como veremos más adelante. Se caracteriza por congestión nasal, rinorrea, anterior o posterior. La posterior es lo que nosotros, o ustedes y todos le llamamos goteo retronasal, estornudos y prurito. Es desencadenada por la exposición habitual a alergenos ambientales normalmente tolerados en la población. Así que hay una interrelación cruzada. Ustedes me perdonan que estoy ahora aquí inmóvil porque tengo que pasarlo con el dedo este tema. Entre las alergias que tienen que ver con el asma, todas se entremezclan y veremos cuáles son todas estas. Asma, perdón. Esto quiere hacer lo que le viene en gana. Bueno, asma, urticaria, dermatitis atópica o eczema. Todos hacen una especie de engranaje en el que hay una interrelación entre lo que pasa en una y cómo va a intervenir en la otra. De tal manera de que muchos de los signos y síntomas que tienen una son comunes a las otras. Y eso es algo que muchas veces nosotros debemos buscar en los pacientes. La famosa marcha alérgica, que ya muchos alergólogos y neumólogos le están marchando para que no haya más marcha alérgica, porque se dice que es una falacia y que la marcha alérgica se puede modificar desde el punto de vista de manejo terapéutico que se hace. Y ustedes los pediatras, los que están aquí, saben muy bien que esto es la alergia alimentaria,
que ocurre tempranamente a cerca de 2 años de edad y se va perdiendo solita. No solamente valen los brebajes que le da la gente. La dermatitis atópica, que aparece cerca de la misma época de la alergia alimentaria. Y obviamente el asma, que tiene esta curva que ven ahí es la curva clásica, pero hay mucha variabilidad entre el tipo de asma y los movimientos que hay ahora mismo con los cambios climáticos y el aumento de prevalencia en algunos países y la baja de prevalencia en otros, y obviamente la rinitis que nosotros vamos a hablar hoy. Noten ustedes claramente que mientras la alergia alimentaria se pierde con el tiempo, mientras la rinitis está arriba por el resto de la vida, y el asma se encuentra en el sitio intermedio entre sigo o me voy. El asma nunca se va. Pues bien, esa es la famosa marcha alérgica. Y en ese engranaje en el que intervienen todos estos factores con signos y síntomas comunes, tos, sibilancias, molestias respiratorias inespecíficas, congestión nasal, rinorrea, estornudo, flujo retronasal, dolor de cabeza y todas esas cosas, todo va en comunión con lo que nosotros vamos a hablar en el día de hoy. El otro problema es que eso viene de nacimiento. Fíjense si viene de nacimiento o no. ¿Ven? Es decir, en la atopía hay el factor inmunológico de transferencia de padre a hijo, y eso tiene que ver mucho con la persistencia o la heredar la enfermedad dependiendo de cuántos de los padres estén afectados o de la madre. Digo cuántos padres porque ahora nunca se sabe. La rinitis alérgica es una condición alérgica muy común, 80-90%, y es un problema respiratorio crónico muy frecuente. Tiene un enorme impacto en la calidad de vida, responsable de relevante ausentismo laboral y académico, gran inflamación sistémica, elevada comorbilidad con asma, sinusitis, laringitis, conjuntivitis, eczema y alergia gastrointestinal. Afecta al 25-40% de la población mundial, muchos gastos, muchos pacientes con muchos problemas durante mucho tiempo en el año, y 20% de los pacientes presentan síntomas al menos durante 9 meses al año. 20 de cada 100 durante 9 meses al año están fastidiados. Los tipos de rinitis alérgica son muchísimas, por etiología, duración de síntomas, por la gravedad, por tipo de síntomas y periodicidad. La gente o la mayoría de los médicos lo categorizan más que nada por la duración de síntomas. A nosotros nos enseñaban lo perenne, que era lo persistente y lo intermitente. Y realmente la parte más importante en el manejo de la patología se debe a hasta dónde los síntomas están afectando la calidad de vida del individuo. Es decir, básicamente si es grave, si es leve. Y luego lo demás se intercruza, como veremos más adelante. Es una patología que tiene dos grandes picos. Una respuesta temprana que se debe en el que intervienen las inmunoglobulinas E presentando a los linfocitos B, porque es una respuesta TH2, para que modulen de una IgM a una IgE y se transforme en la célula plasmática, y entonces se interactúe con la IgE y sea capaz de producir una hipersensibilidad en los mastocitos. Estos mastocitos que en las vacuolas internas generan una especie de memoria inmunológica y hace que el individuo entonces a una segunda respuesta responda cuando se degranulan y liberan gran cantidad de citoquinas y sustancias inmunomoduladoras, produciendo moqueo, estornudos, malestar general, picor de ojo, nariz, garganta, rinorrea, etcétera. Esa primera fase, que es la fase inmediata que ocurre en los individuos, puede pasar en 2 o 3 horas. Pero hay una fase tardía, y esa es la parte muy interesante, que ocurre a veces hasta 48 horas después de haber la fase inicial. Y una cosa muy interesante es que si bien el individuo cuando tiene la fase inmediata puede identificar el alergeno que produjo el problema, que puede ser desde un pelo de gato. El pelo de gato y de perros y demás no es el responsable, es la caspa. Pero con el pelo se va la caspa, porque es una molécula Adams 33 que está presente allí, que es la responsable de producir la estimulación antigénica.
Entonces, esa fase inicial el paciente siempre suele identificarla. Lo que no saben es que siempre hay lo que se llama una especie de inflamación que permanece siempre en el paciente que tiene rinitis alérgica. Y en la fase tardía esto se desencadena. Y hay una fase, vamos a ver si nosotros lo vemos, en el que si bien aparecen los signos y síntomas de rinorrea, congestión y estornudos, la fase en la que la meseta cede es una fase en el paciente que tiene una especie de remisión. Es decir, es un paciente que tiene un periodo de latencia, no tiene síntomas. Pero entonces el paciente comienza a decir, pero yo antes olía bien, huelo mal, y yo antes bregaba con cloro y no pasa nada. Y mi marido usaba el perfume Avon, la cosa más mala del mundo, Dios, y no me hacía daño. Y ahora cuando me viene con ese perfume Avon, ahora me molesta. A mí el cloro me molesta y antes no. Es decir, en esa fase de persistencia mínima es donde se van a producir esa respuesta a muchos elementos antigénicos que no eran comunes en el paciente. Por eso ese es el problema que la rinosinusitis, porque es el nombre correcto, pero yo voy a seguir llamando rinitis alérgica para satisfacción de los alergólogos que viven como reyes. Ningún alergólogo tiene vehículo barato, ¿eh? Tiene Mercedes-Benz y BMW y todo eso. Pues sí. Y ese periodo de latencia, ese paciente piensa que ya no tiene signos ni síntomas, pero ante la exposición a cualquiera de esos elementos que aparecían, que parecían que eran totalmente inofensivos, comienzan a tener signos y síntomas. Nosotros debemos entonces identificar esa inflamación mínima persistente, que es lo que va a producir una hiperrespuesta nasal. Yo iba a traer un rinomanómetro para que vean lo que era. Yo hago rinometría, no soy otorrino, nada de eso, pero tengo un aparato y tengo que rentabilizarlo. No le cobro a los pacientes por hacer esa vagabundería. Pues bien, así que en el caso de la rinitis alérgica, la pregunta muy importante, ¿cuán insistente es la rinitis alérgica persistente? Fíjense, hay un grupo de pacientes que tienen signos y síntomas todo el año. Pero de ello, muchos van a tener por lo menos 9 meses de sintomatología, que son cerca de un 20%. Y hay otro grupo de... Perdón. No echa para atrás esto. Bueno, hay otro grupo de pacientes que van a durar mucho tiempo sin tener signos y síntomas y solamente se van a desencadenar cuando se disparan los factores a lo que él está sensibilizado. En esta... diapositiva, nosotros vamos a ver dos cosas. No sé si se ve bien porque los colores amarillos se ven mal, pero no es culpa mía, es el autor de eso, el culpable. En esto amarillo son los pólenes y en los azules están los síntomas de los pacientes. Y fíjense cómo esto funciona. Ahora sí. Hace rato yo estaba hablando con él apagado, y pensaba que estaba prendido, Se ve que soy un macho de hombre. Pues fíjense que hay una interacción muy continua entre la presencia del polen y de los signos y síntomas de los pacientes. Pero si bien aquí abajo ustedes van a ver que también esas curvas de aumento de polen y de signos y síntomas de los pacientes que tienen rinitis alérgica, también hay una elevación importante de moléculas de células que tienen que ver con los factores inflamatorios que perturban la vida del paciente con rinitis alérgica. Es decir, que hay una relación exponencial continua de estos pacientes mientras tienen signos y síntomas. Se me olvidó que esto no funciona. Sonia, si funciona contigo voy a molestarme. Bien, mirémonos aquí. Esta la hice yo, sí. Me olvidé del autor porque me lo imaginaba. Entonces, fíjense bien cómo hay una interacción entre los elementos inflamatorios y lo que pasa con el paciente a través de las hermanas y el número de células y signos y síntomas que tienen los mismos. Ahora bien, hay un periodo en el que el paciente tiene menos signos y síntomas, que es un periodo de remisión.
Pero ese periodo dura el tiempo que necesita el paciente para ponerse en contacto de nuevo con alguna sustancia que desencadene los signos y síntomas. Por eso es importante que cuando tengan un paciente con rinitis alérgica o rinitis, como ustedes le quieran llamar, tienen que decirle que la mayoría de los signos y síntomas se van a desarrollar en el medio en el que él se desenvuelve. Es incorrecto pensar que las cosas lo van a tener en otros sitios. Serán en la casa en el 80% de los casos, mucho a nivel del sitio donde trabajan o donde están estudiando. Esos colegios de papi y mami que tienen 28... Pues bien, y tienen que decirle, por ejemplo, a los papás que los pelos de animales dan problemas, que las habitaciones cerradas dan problemas. Eso es algo. ¿Cuántos de los que están aquí le dicen a los padres que abran la habitación? ¿Cuántos? Fíjense, se lo voy a contar. Nosotros tiramos la piel, 25.000 células de la piel cada hora, 25.000 células de la epidermis cada hora. Y nosotros capturamos en los pies, en los zapatos, miles de microbios, de moho, bacterias, virus y demás. Y además en la ropa, con el smog de la calle, la arena del Sahara, metemos más de 100.000 micropartículas cuando entramos a la habitación. Si a eso nosotros le agregamos que muchos que somos agentados tenemos aire acondicionado y nada más lo prendemos de noche y a veces de día, y las puertas y las ventanas están cerradas, todas esas cosas están metidas allí y no salen. No hay una corriente de aire que pueda permitir que esas cosas salgan. Por lo tanto, lo que hace el aire acondicionado es que... Oh, mena, funciona. Lo que hacen los aire acondicionados es que se llenan de esas partículas, usted lo enciende y cuando arrancan te lanzan millones de esas partículas que hacen un efecto twister y tú lo respiras constantemente. Luego te pregunta por qué siempre tiene gripe. Ah, pero mira, mena, y se cambia y todo. Pues bien, como ustedes verán, estos fenómenos van a ocurrir en el 60% de los pacientes con rinitis alérgica y estos son detonantes, desde pólenes, epitelios, sustancias químicas y cambios de temperatura, el estrés, la humedad y demás. Son factores que desencadenan estos procesos, igual que el asma. Bien, esta es otra muestra de lo que pasa, esto ya lo vimos, es decir, que no lo podemos saltar, porque ya ustedes lo saben, es exactamente lo mismo. Solo le quiero mostrar aquí que el paciente comienza, esta es la inflamación mínima persistente, que siempre está presente. Y déjeme decirle algo que también es algo que deben saber. El asmático nunca está totalmente broncodilatado, nunca. Y yo se lo puedo contar porque soy asmático. Es decir, siempre está dispuesto con el gatillo preparado para producir un problema cuando se expone a algunas sustancias que le son adversas. Lo mismo pasa con los pacientes que tienen una dermatitis una rinitis alérgica o una dermatitis atópica. Se necesita un disparador para que se desencadene y siempre hay una pequeña cantidad de proceso inflamatorio presente en el individuo. Entonces, ¿qué pasa? Los síntomas van a aparecer cuando hay una exposición, como en estos casos, a los alergenos o sustancias que son capaces de producirle problemas. Esto es una forma sencilla de cómo vemos los tipos de asma. Aquí no se ve, pero es la última actualización del ARIA. El ARIA, así mismo, ARIA sin S, porque ARIAS es un apellido. ARIA la pueden bajar ustedes por internet, eso lo bajan, y estas diapositivas están ahí, serán gratis y todo eso. Pues bien, y se caracteriza la rinitis en intermitente, a leve, persistente, moderada, grave. Pero no siempre es tan lineal. A veces el intermitente se mete aquí y este se entra acá. Lo que quiere decir que se entremezclan entre la leve, que tiene sueño normal y actividades que puede realizar sin ningún problema, a la moderada grave, que el tipo está verdaderamente tocado, es decir, tiene problemas laborales, académicos y demás. Por lo tanto, todo va a depender de la magnitud de esos procesos que se van a desencadenar en el individuo y las cosas que le disparen. En este trabajo de 453 individuos con rinitis alérgica se evaluó el nivel de conocimiento de la enfermedad y su tratamiento. La Sociedad Americana de Alergología
ha dejado que ahora los farmacéuticos se encarguen de los pacientes con rinitis en la fase leve. Porque ellos dicen que a veces el farmacéutico es capaz de enseñarle al paciente a manejar algunos signos y síntomas sin que vaya al especialista. Aquí el farmacéutico, que no es un farmacéutico, ustedes saben que es el muchacho que más barato cobra del barrio, lo que hace es que te dice, esto es lo mismo y igual, porque el laboratorio que le dijo que esto es lo mismo y igual, le va a dar una rifa, le va a hacer una rifa para final de año ir al Bávaro a bañarse. Así que en esa corte de 453 individuos, ellos encontraron que frente a un episodio de rinitis alérgica, 49% de los pacientes esperaban a que se le pase sin tratamiento. En los asmáticos llega casi a un 50%. 31% toma una medicación que le había indicado ante el médico. El paciente fue hace 20 días por una diarrea y él se lo tomó otra vez para la rinitis que tuvo posteriormente. Y 20% de la consulta lo hace un profesional de salud, pero 59% lo hace el médico de atención primaria, 26% del farmacéutico y solo un 13% del especialista. Mientras menos vayan al especialista, mejor, porque cobran muy caro. Pero hay que enseñar a los médicos de atención primaria que lo manejen correctamente y hagan las cosas que hay que hacer. Por eso estamos nosotros aquí. A mí, que todo el mundo haga la cosa bien y de maravilla vamos. Entonces, eso es lo que manejamos nosotros. Pero yo sé que ven a Bema y Sonia, porque Sonia tiene un Mercedes-Benz. Pues bien, el seguimiento de los pacientes se hace principalmente por el médico de atención primaria. Y eso es algo que me llama mucho la atención porque van a ver lo que pasa con esta situación que nosotros encontramos. Pues bien, muchos de los pacientes con rinitis alérgica desconocen su patología y pocos buscan ayuda en profesionales de la salud y cuando lo hacen recurren a no especialistas. Cuando los pacientes toman medicamentos generalmente están satisfechos con su tratamiento, aunque solo sea tratamiento sintomático. Es decir, yo voy porque tengo una espina en el dedo, te doy un analgésico para el dolor del dedo, pero no te saco la espina. Y miren, ¿qué es eso? Bueno, se ha demostrado que los pacientes que tienen rinitis alérgica siempre viven cansados, siempre. Y al final de las tardes, el paciente con rinitis alérgico está hecho una porquería, porque está como si tuviese pasado el día entero cargando bloques en la cabeza, y eso les pasa siempre. Y no solamente por el hecho de que se pase el día mal en el trabajo, en la escuela o en la universidad, sino porque también duermen muy mal, tienen muy mala calidad de vida. Y esto es rinitis alérgica. ¿Se acuerdan lo que somos? Bueno, yo no me acuerdo porque yo soy todavía, pero los que tienen más edad que yo, mi bella genio era que se llamaba, ¿verdad? Ah, no. Ah, Embrujada, que ella movía la nariz y hacía cosas. Véanla, está en YouTube. Yo la veo de vez en cuando porque yo todavía no estaba nacido cuando estaba eso. Pues bien, y estos son los signos y síntomas cardinales de los pacientes con rinitis alérgica. Fíjense que básicamente estornudo, congestión nasal, prurito, son las cosas que más llevan al individuo al médico. Y eso es lo que hace que busque la consulta de los individuos. Pues bien, sí se ha demostrado, y eso es importante, y yo tengo una anécdota, es que los pacientes los hombres que roncan, además que no dejan dormir a la mujer, y viceversa, tienen problemas laborales muy serios. Pero en los niños es peor. En los niños, cuando roncan, baja mucho. Les voy a decir un secreto a ustedes, a los pediatras. Ustedes saben que cuando ustedes ven un niño y encuentran los niveles de glóbulos rojos muy elevados y la hemoglobina elevada y el hematócrito elevado, no se pongan contentos que el niño no está muy alimentado. No, señor. No es porque está muy alimentado. Es que en la noche el niño baja mucho la saturación de oxígeno y el corazón aumenta la velocidad y manda corriendo a aumentar la circulación a nivel del pulmón. Y quien transporta el oxígeno, ¿quién es? La hemoglobina, hay que subirla. Entonces, cuando usted ve a un muchacho así, no crean que está muy alimentado, ese muchacho está bien alimentado, ¿no? Es que tiene problemas. Esos niños que tienen ronquidos y que tienen rinitis alérgica, en la mayoría de los casos también tienen adenoiditis.
Y si hay un estudio de la Universidad de Harvard, Cambridge, que se ha demostrado que esos niños tienen problemas en la escuela. Se queman en matemática, se queman en ciencia y se queman en aritmética. Demostrado científicamente. Y yo hice ese comentario ante una señora con el niño ahí que estaba y él dijo, ve mami, que yo no soy bruto, es que tengo rinitis. Así que fíjense hasta dónde afecta todo esto. Los niños que no tienen ese problema van muy bien a matemáticas, ciencia, gramática, ortografía. En Estados Unidos una ciencia muy importante de ortografía, ¿sabían eso? Hacen concurso en todo Estados Unidos para saber quién deletrea la letra. La cosa más estúpida que hay. De ¿cómo se escribe pan? P-A-N. ¡Ah, ganó! Eso no tiene madre. Y obviamente aquellos niños que tienen problemas de ronquidos van muy mal. Pero también eso pasa también en el trabajo, ¿eh? Pues bien, los síntomas alérgicos nasales afectan la actividad diaria, la actividad laboral y académica, alteran el sueño y tienen un gran impacto sobre el estado de ánimo del individuo. Y eso es muy importante. Se ha demostrado que casi el 60% de los pacientes riníticos amanecen aburridos, amanecen incómodos, locos por pelear con quien sea. Pero es que han dormido mal toda la noche. Se paran muchas veces, dan muchas vueltas. Y eso tiene hasta su lógica, ¿no? Y fíjense lo que pasa en cada uno de estos individuos cuando tienen cualquier de estas necesidades. Los síntomas nasales son muy importantes en la vida de cada uno de nosotros. Más del 50% de los pacientes con rinitis alérgica tienen conjuntivitis, 25 a 40 terminan con asma y más del 85% de los pacientes con asma tienen rinitis alérgica. Al final todos están mezclados allí. Los niños con dermatitis atópica tienen 4 a 5 veces riesgo de tener asma y 20 a 80% de los que tienen dermatitis atópica tienen asma o tienen rinitis alérgica. Yo prefiero decir que todos están ahí revueltos. Otra cosa, a los pediatras, pues ya yo me voy a pensionar en estos días. Cuando vean a un niño con rinitis alérgica, por favor, interroguen bien si tiene asma. En el 90% de los casos, en un niño pequeño, el asma se va a expresar tosiendo. Tos de noche. ¿Por qué la tos de noche? Me lo hacen la pregunta ahorita. No me voy a decir ahora, no me hicieron la pregunta de la fluoroquinolona con la acitromicina. De maldad no se la contesté. Y eso tiene que llevarlo a ustedes a investigar si ese niño es asmático. Y si es asmático y usted maneja solamente la rinitis alérgica, no está haciendo nada. Tiene que manejar las dos patologías. Y al final, el paciente que tiene la rinitis alérgica va a interactuar con los senos paranasales por la cronicidad del mismo problema y va a terminar teniendo rinosinusitis, que es el término que le gusta mucho ahora a los médicos de verdad. Pues bien, el 70-80% de los asmáticos tienen rinitis, pero solo entre 15 a 40% de pacientes con rinitis tienen asma. Y han dicho que el manejo de ambas condiciones mejora su coexistencia, pero es importante saber si cuando vemos un niño o un paciente con rinitis alérgica, quiere decir que va a ser asmático. En este trabajo, con una tasa de incidencia acumulativa de 3.161 individuos, de ellos habían 704 atópicos, 1.377 tuvieron rinitis no alérgica, por lo tanto eso no valía mucho. Pero había 1.217 que tenían rinitis alérgica. ¿Qué ellos encontraron? Que esos que tenían rinitis alérgica tenían 3 veces más posibilidad de que tuviesen asma en comparación con el resto de los individuos. En resumen, hay otro estudio con 557 pacientes que se diagnosticaron de asma grave con seguimiento durante un año. El argumento era determinar de ellos si realmente estos pacientes que tenían asma grave tenían rinitis y si esa rinitis en estos pacientes cómo era en cada uno de ellos. Así es que eso no lo van a ver, porque ni yo lo veo bien, pero se lo voy a resumir. Eso que está ahí, Dios mío, y con esta luz no se ve. Esto aquí es asma no controlada, moderada a grave rinitis, y esto con el asma no controlada tenían moderada a grave rinitis, y igual aparecía en cada uno de estos temas. Entonces buscaron la relación que había entre la rinitis y el asma que tenían cada uno de los pacientes,
Y al final encontraron que es la mejor forma de hacerlo para que se entienda que en los pacientes que tenían el asma grave, tenían casi 4 veces más posibilidades de que vayan a la emergencia por la relación entre las dos patologías, que 12 veces más asma incontrolada cuanto más grave era la rinitis, y menos porcentaje de mejoría de la obstrucción bronquial en los pacientes, mientras más grave o severa era la rinitis, y iban más a la emergencia, y obviamente correlacionaba el asma con la gravedad de la rinitis e inversamente proporcional. Así que en conclusión, en asmático, tendré que leerlo aquí, la presencia de rinitis moderada grave es un fuerte predictor de mayor gravedad del asma, reducida respuesta al tratamiento y mayor coste en salud. ¿Por qué? Porque ellos encontraron que muchos de los pacientes que tenían rinitis alérgica grave, cuando daban tratamiento para corticosteroides, y te van a ver luego que muchos de estos pacientes no van a responder muy bien a los corticosteroides porque no son TH2, también tenían problemas de respuesta frente al asma. ¿Cómo abordamos esta condición de la rinitis alérgica? De muchísimas maneras, oliendo, porque no es oler, para eso vieron al principio que el problema de la nariz. Esto es una convención de ginecólogos. No sé qué significa, pero realmente no sé, no tengo idea. Así que vamos a hacer el tratamiento. El tratamiento va dirigido a que nosotros tenemos que dar en el clavo, es decir, saber que el medicamento que vamos a dar es el correcto. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Tienen ustedes en el manejo de esta patología corticosteroides inhalados, tópicos nasales? ¿Tienen antialérgicos que son muy importantes para signos y síntomas, descongestionantes nasales y demás? ¿Cuáles son los que dan la mayoría de nosotros? ¿Qué le damos primero al paciente? ¿Qué es lo que hay que darle para corregir los síntomas? Venga, alguien que diga. Antialérgico, porque hay que quitarle la alergia. Y también de congestionante nasal, también, ¿no? También. Vamos a ver si es verdad. Yo estoy ya loco por ver si es verdad. Esto es una cosa impresionante. Ya saben todo esto, que yo no voy a darle a ustedes una cátedra sobre esto, solo recordar que el problema es con los alergenos que liberan, que la IgE genera una serie de antígenos específicos para lo que lo originó, y que obviamente tenemos que dar un tratamiento que vaya a disminuir esta cascada de procesos inflamatorios, que disminuya la cantidad de leucotrienos que se van a desgranular de los mastocitos y que son los responsables de muchos de los signos y síntomas del paciente, del moqueo, de la rinitis, del problema de la conjuntivitis, y que se liberan histaminas que también van a las células, tantos a los macrófagos como a los receptores que hay en la célula blanco, y son también los que van a generar parte de la sintomatología. Y esta cascada de individuos que tiene que ver con los eosinófilos, que también van a estimular a los mastocitos a que se granulen, son los responsables de todo esto. Tengo que dar entonces un tratamiento que vaya a esto. Y tengo que buscar un medicamento que obviamente me resulte adecuado para manejar a los pacientes con esta situación. ¿Cuáles son los corticosteroides? Yo siempre he dicho que yo cuando esté grave, me esté muriendo, que me den corticosteroides, aunque sea para lo que sea, pero que me lo den. Usted le da a un viejito que está muriendo, se le da un viaje de prednisolona, se pone contentísimo. Tiene que agarrarlo para que no se tire por la ventana. Porque los corticosteroides le arreglan la vida a todo Dios. Y lo digo en serio, ¿eh? Así que eso es lo que hay que darle a estos pacientes para romper cada una de estas cascadas. Sonia Ramírez también está de acuerdo conmigo, porque ella lo dice siempre. ¿Qué son los esteroides nasales? Bueno, modifican la actividad de los leucotrienos, son potentes antiinflamatorios, reducen la inflamación y respuesta a la mucosa, las células inflamatorias y la reacción alérgica, induce supresión de la actividad glandular y la vasoconstricción, pueden emplearse a largo o corto plazo y no pasa nada, disminuye los signos y síntomas de los pacientes que tienen rinitis alérgica y asma, y de los medicamentos que se emplean hay beclometasona, budesonida, fluticasona, mometasona, triamcinolona, ciclosinide, y es la primera línea de tratamiento en la rinitis persistente. Dice rinitis persistente. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Esto es un paciente que se está poniendo, déjeme decirle que así que eso no es así, ¿eh? No hagan eso, que eso es malo. Ese videíto que está ahí, yo no lo puse.
un paciente al que tiene rinitis alérgica se le da budesonida versus placebo. Este es el placebo, este es budesonida. Fíjense que disminuye la congestión, problemas del sueño, la somnolencia diurna, la fatiga diurna también igual. Todo esto baja en los pacientes que tienen los signos y síntomas de esta enfermedad. Lo otro es, hay muchos esteroides nasales, como lo hay tomados. Ustedes se lo saben cuáles son. Miren, no todos son iguales, ¿eh? A veces a los pacientes yo le digo, cuando le digo un medicamento, me dice, doctor, pues ese medicamento es caro. Dice, no, es costoso. Pero recuérdese que no es lo mismo montarse en un Daihatsu que en un Mercedes-Benz. Entonces, el grado de afinidad de los esteroides inhalados nasales significa que mientras más afinidad tienen con los receptores, más tiempo tienen produciendo su efecto antiinflamatorio y más larga vida media frente al mismo receptor. Es decir, más afinidad, mejor funciona el medicamento. Entonces, en cuanto a afinidad, tenemos el furoato de fluticasona, que es el más, teoría, el más afín. Le sigue el furoato de mometasona. Le sigue el propionato y furoato de fluticasona. No son lo mismo, ¿eh? Se parecen muchísimo. Y luego está la beclometasona, la ciclosenide, budesonida, triamcinolona, y etcétera, 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 etcétera. Es decir, que los más afines de los medicamentos nasales son fluticasona, mometasona, fluticasona. Fluticasona furoato, fluticasona propionato y mometasona furoato. Así que cuando ustedes tengan esto en la mano, tienen que mirar qué tiene usted, porque no todos los medicamentos tópicos nasales son iguales. No funcionan iguales. Muy bien. Esto es un ejemplo. Se comparó, por ejemplo, dos medicamentos. Es decir, el propionato de fluticasona y el furoato de fluticasona, dándoselo a un paciente y viendo qué pasaba en los receptores allá arriba. Se cogieron esos dos y cojo esos dos como modelo. Pudo haber sido triamcinolona, budesonida, cualquiera, no importa. Así que entonces vieron que a las 4 horas había muchos receptores ocupados en el cerebro. Pero a las 30 horas el propionato de fluticasona ya no había. Pero sin embargo el furoato de fluticasona sí todavía tenía. Lo que quiere decir que ese medicamento podía utilizarse cada 24 horas sin ningún problema, dando una garantía de que muchas veces podía utilizarse hasta 40 horas en cuanto a su eficacia. Cuando damos terapia combinada, es decir, yo sé que en la paciente con rinitis alérgica persistente le tengo que dar un esteroide tópico nasal. Pero cuando yo tengo que utilizar entonces una terapia combinada, ¿saben qué son las terapias combinadas? El esteroide tópico nasal con un antialérgico o un antialérgico junto con el esteroide tópico nasal, el esteroide tópico nasal con el antialérgico que es acelastina más lo otro. Ya veremos. En el asma, la rinitis que es persistente y que es moderada grave, que tiene muchos síntomas, que no deja dormir a nadie y obviamente son pacientes que están muy inflamados, que tienen algunos problemas estructurales que nosotros debemos descartar. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene rinitis alérgica y se queja de que siempre está tupido, hay que ver qué está pasando si tiene cualquiera de estas cosas. La desviación del tabique nasal, tienen que ustedes visualmente, cuando le hagan la tomografía, verlo, porque si lo coge un otorrino, murió en la película. Todo el que tiene la nariz torcida, que eso es adentro, se va para cirugía con el otorrino. ¿Hay algún otorrino aquí? ¿No? ¿Seguro? El 80% del ser humano tiene el tabique nasal torcido, ¿eh? Y no necesita para nada que nadie le ponga la mano. Si me ve un otorrino, me mata. Pues bien, y eso hay una escala visual que la pueden bajar ustedes por internet y también en el celular que se llama IVA. ¿Qué consiste? Bueno, usted tiene que valorar al paciente si tiene síntomas, por ejemplo, de congestión nasal, comezón de nariz, secreción mucosa o estornudo, ojos rojos, ojos llorosos y comezón. Entonces, eso va dando un punto. Y si tiene más de 5 puntos, este paciente está muy mal. Tiene que comenzar a darle tratamiento como debe ser. Si tiene de menos de 2 a 5 puntos, ese paciente está medio controlado.
y menos de 2 puntos está controlado. Y eso lo pueden ustedes bajar y eso no necesita nada de otro mundo y es muy bueno. Hay un T22 que se utiliza para rinosinusitis. El área que ustedes van a bajar después dice que a estos pacientes tú le puedes dar desde los corticoides tópico nasal hasta los antihistamínicos, que solamente en la intermitente leve tú no das el corticosteroide tópico nasal. Pues bien, esto es importante. Yo tengo ahora, y eso yo quiero que ustedes lo vean, porque esto ya va a resumir toda mi conferencia. Usted tiene a los pacientes con rinitis alérgica que tienen congestión, rinorrea, prurito y estornudo y síntomas oculares. Yo quiero saber cuáles medicamentos me funcionan allí y cuáles no me va a funcionar en ellos. Es decir, los que tienen una cruz, eso funciona poco. Los que tienen la rayita esta no hacen nada. Los que tienen más cruces, mejores. ¿De acuerdo? Pues bien, si yo doy un decongestionante oral, clorfenidramina, por ejemplo, me va mal en la congestión, malísimo en rinorrea, peor en prurito y no sirve para nada en los oculares. Entonces, ¿para qué yo digo eso? Seguimos. Pero si yo doy un antihistamínico intranasal, acelastina, que es el que está de moda ahora, bueno, me va a servir para la congestión, un poco mejor para la rinorrea, mucho mejor para prurito y estornudo, pero para nada para los síntomas oculares. Seguimos. Si yo doy antihistamínico oral, cetiricina, levocetiricina, loratadina, ¿para cuál me va a servir? Para la congestión, muy poco. Para la rinorrea, un poquito. Para el prurito y el estornudo, otro poquito, mejor que para la rinorrea. Y para los síntomas oculares también un poco. Es decir, que básicamente para esto. Y si yo doy un antileucotrieno, no me va a servir mucho para la rinorrea. Tampoco para nada para prurito. Más o menos síntomas oculares, más o menos para la congestión. Los antileucotrienos, Seguimos. Los esteroides intranasales, de maravilla para la congestión, de maravilla para la rinorrea, de maravilla como la mujer maravilla para prurito y estornudo y de maravilla para los síntomas oculares. Lo tienen fácil. Muy bien. Seguimos. Descongestionantes nasales, intranasales. Eso es ya ustedes saben cuál es, ¿no? Si nosotros damos descongestionantes nasales, intranasales, muy bueno para la congestión, para lo demás no sirve. El problema con estos medicamentos, como lo vamos a ver más adelante, es otro, y se lo diremos más adelante. ¿Cuáles son los antihistamínicos? Tenemos de primera generación, que son todos estos que están aquí, segunda generación. No hay tercera generación. El que lo dice, por ahí se lo ha inventado. Ahora le voy a decir algo. De estos de primera generación, ¿usted ve la hidroxicina? La hidroxicina se utilizaba para los que estaban medio locos, que estaban muy ansiosos, que estaban muy tensos y demás. Y entonces el laboratorio, que era GlaxoSmithKline, veía que era un ansiolítico muy bueno. Pero cuando los pacientes estaban muy ansiosos, ellos se daban cuenta que cuando estaban todos raquiñosos y demás, le quitaba la picazón de la piel. Y dijo, ay, pues es un antialérgico también. Entonces, le resultaba mejor venderlo como antialérgico que como ansiolítico. Pero entonces cogieron la molécula, la modificaron y de ahí salió entonces la cetiricina. Le quitaron un poco la penetrabilidad a nivel de la barrera hematoencefálica, entonces mejoraron el producto. Pero no se conformaron con la cetiricina, la voltearon, hicieron una imagen espejo de la cetiricina y pusieron entonces la levocetiricina. Mañana saldrá la letrocetiricina y la especie cetiricina y así iremos cada vez mejores. Pues bien, estos son los de primera generación y todos los de primera generación son medicamentos que atraviesan la barrera hematoencefálica, dan mucho sueño. Y esto, de ello, la difenidramina, el famoso Fendramín. No hay paciente asmático que no vaya a una emergencia que no le den Fendramín. Y que tenga una alergia que no le den Fendramín. Y ya haremos más adelante lo bueno que es el Fendramín. Lo de la hidroxicina ya se lo conté. Lo de los metabolitos de los anteriores son un poquito más potentes, que son de loratadina, cetiricina, levocetiricina y fexofenadina.
Y ahí hay un especial que es la celastina, que es muy bueno, y la evastina. Muy bien. La oximetazolina, que es el famoso Afrin que ustedes compran a los pacientes, es fenomenal. El paciente tiene una tupición del caray, le dedica eso, ese médico es un bárbaro. Esa cosa yo me la eché y en segundos me puse bien. Ojo, que produce taquifilaxia, es decir, después de 3 días, ese paciente, si no lo usa, va a producirle congestión nasal. La Sociedad Americana de Otorrinolaringología recomienda utilizarlo por 3 a 5 días. Pero hay un estudio por ahí que se lo voy a mencionar, que se puede utilizar hasta por 4 meses, 6 semanas, 8 semanas, y yo le voy a decir el truco cómo es. Pero siempre que utilicen decongestionante nasal, por favor, nunca se los dé al paciente antes que lo use más de 5 días. ¿De acuerdo? Porque después lo va a desacreditar después del 5.º día. Así que en este estudio, en el que se valoraron la obstrucción nasal, la rinorea posterior y demás, ¿qué es lo que vamos a hacer con este grupo de pacientes? Pues bien, como había muchos pacientes que tenían mucha congestión nasal y había que darle oximetazolina, a una serie de investigadores se le ocurrió mezclar este medicamento con un esteroide tópico nasal. De tal manera de ver qué pasaba con estos pacientes. No salió el estudio, pues se lo voy a contar. Ellos agarraron un grupo de pacientes, creo que eran 54, y duraron 4 semanas. Primero le midieron todas las cosas con una rinomatometría de 2 semanas, 4 semanas, 6 semanas, interrumpieron el tratamiento y vieron qué pasaba con este grupo de pacientes. Y ellos encontraban que cuando mezclaban los 2 medicamentos se podía utilizar por varias semanas y los niveles de congestión nasal se reducían. Obviamente al final de la 6ª semana vieron que cuando usaban el placebo no pasaba nada, pero cuando utilizaban separado el corticoide tópico nasal con el decongestionante nasal versus el decongestionante nasal con el tópico nasal eran iguales a la 6ª semana. Lo que quiere decir que inicialmente tú puedes utilizar el decongestionante nasal y no pasa nada. A largo plazo no te va a funcionar bien. Estos son, para estos pacientes, la categoría de medicamentos que yo tengo. Esteroide nasal, el esteroide nasal más acelastina, montelukast sódico y los antialérgicos. Esta es todo lo que yo puedo hacer. Aquí no se ve bien, pero ese es el color azul. Debe haber un color azul que va de aquí hasta aquí. Es decir, que yo puedo combinar un esteroide nasal con montelukast sódico. Y también puedo combinar, ese sí quedó bien, el esteroide nasal inhalado con un antialérgico. Y que yo puedo combinar el esteroide nasal que tiene acelastina con este antialérgico y que también puedo hacerlo con el montelukast. Son todas las posibilidades que tengo al manejar a los pacientes. Pero ustedes no necesitan saberse todo eso. 2 cositas. Primero, recordar. No hay un niño que salga de un consultorio de un médico pediatra que no salga con montelukast sódico. De que le dicen que tiene una alergia a montelukast. Pero miren, hay que tener mucho cuidado con eso. Tienen que tener pendiente porque si el niño es carpetoso en el consultorio se va a tirar por la ventana de su casa cuando le dé el montelukast. Porque está relacionado con inquietud, irritabilidad, mal dormir, sueños nocturnos de pesadilla y muchísimas cosas. El montelukast no es tan inerte, tan noble como ustedes piensan. Se está relacionado incluso con los adultos con una especie de ganas de suicidarse. Es decir, que no es un medicamento como para jugar. Y si la FDA lo dice, es decir, tiene un problema. Hay problemas de neuropsiquiatría en 16% de los pacientes que toman, niños, principalmente que toman montelukast, agresivos, trastorno del sueño, hiperactividad e irritabilidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora bien, se hizo un estudio, ¿por qué la gente entonces, si ya le he dicho a ustedes que utilizando los corticoides tópicos nasales son tan buenos, ¿por qué la gente no lo usa? Se hizo un estudio para valorar por qué la gente dejaba de utilizarlo y en este estudio muy interesante, con 1.252 pacientes, se encontraron que era porque, uno, decían que tenían un escurrimiento faringo nasal, es decir, que el medicamento se le iba para allá atrás, que tenía un sabor muy amargo, que no mejoraba los síntomas durante las primeras 24 horas y que los síntomas no eran lo suficientemente rápidos. Le voy a decir algo también que no está ahí, en la vida real. Siempre que le indiquen a un paciente un esteroide tópico nasal, dígale que no va a tener mejoría después
hasta después del 5.º día. Díganselo siempre, porque el paciente espera que le hagan como lo de congestionante nasal. Estoy tupido, como dicen, me voy a destupir de una vez. Si no se lo dicen, va a terminar donde otro pediatra o otro neumólogo u otro otorrino. Después del 5.º al 7.º día y cuando ese paciente van a tener mejor respuesta. Combinado o no combinado. Y el mejor medicamento para la persistencia de síntomas de rinitis alérgica serán siempre los tópicos nasales. Y ya luego usted lo combina con lo que usted quiera. Los únicos pacientes que usted no va a utilizar los esteroides tópicos nasales son los leves, que los alergistas que viven todos muy bien y tienen Mercedes-Benz, dicen que la Sociedad Americana de Alergología, que eso lo pueden manejar los farmacéuticos. Porque son síntomas intermitentes, muy leves, no van a dar a traste con las actividades normales que hacen en la casa, en el trabajo, ni tampoco a nivel académico. A eso no hay que darle tópicos nasales. Pues al resto de pacientes sí es lo que hay que darle. Ahí viene lo bueno. No se ve bien por la luz. Pero la Sociedad Americana de Otorrinolaringología dice que esas son las formas de que los pacientes usen el medicamento. Dicen que no es así echándose para atrás. Que usted puede inclinar. Yo quiero ver una gente así. Ustedes no lo ven. Eso no tiene madre. Esa yo la saqué de la página de ellos, para enseñársela. Y eso ya no tiene comparación. Ya es una cosa increíble. Pero el bueno es este. Yo quiero ver una mujer haciendo esto. Pero ¿saben por qué tienen este problema de mal sabor y todo esto y que el medicamento no funciona? Se ha demostrado que el 48% de los pacientes cuando hacen mal todo esto, echarse el medicamento, no funciona porque no va donde tiene que ir. ¿Y qué es? Primero porque muchas veces la cantidad de medicamento que sale al aerosol es muy grande y se escurre. Porque el tipo de molécula, por ejemplo la celastina, se une a un receptor que tiene que ver con los receptores del gusto atrás, lo bloquea y hace siempre que te sepa como a metálico. Y la forma en que se emplea el aerosol. Miren, la forma correcta de utilizar este tema es este y se lo voy a decir. Primero, nunca con la cabeza hacia atrás, ni así derecho como hizo el tipo del vídeo. Dígale al paciente que abaje la cabeza. Número 1. Que coja el medicamento en la mano derecha, lo entre en la nariz izquierda, mano derecha, nariz izquierda, entonces la proyecte hacia la oreja, dentro de la nariz, para que choque con las paredes. Porque si lo hace así, ¿sabe para dónde el medicamento? Para la garganta y para el estómago. Y le va a saber mal. Es, como dicen la gente del campo, chanfleado, para allá. Ahora, mano izquierda, nariz derecha, hacia allá y se echa el medicamento. Esa es la forma correcta. ¿Cuántos de nosotros le dicen eso a los pacientes? Usted le dice una vez en la noche o 2 veces mañana noche y él va que chuta. Pero no me hagan eso, Miren. Esto es cuando nosotros lo hacemos directamente. Una parte es deglutida, se va al hígado y a los intestinos. Eso no va a hacer nada al paciente. El paciente se va a quejar de que no le hace nada al medicamento. Cuando lo hace bien, entonces sí tenemos respuesta a nivel local. Ahora vemos con esto. Ustedes, hay 6 personas que están durmiendo. Aquí hay 2 que están roncando. Hay 4 que están casi listos para caer. Y lo sé, lo puedo señalar con los dedos quiénes son. Y hay uno que ya roncó. No, 2 que roncó. ¿Saben por qué? Porque el sistema reticular no tiene suficiente antihistamínico arriba. Se llenó de histamina y la histamina le dio sueño. Los antihistamínicos lo que hacen es que bloquean la histamina, que es lo que te mantiene despierto. Al revés. Es decir, el hecho de que yo esté hablando con ustedes es que tengo mis niveles de histamina muy bien. Si me tomo un antihistamínico, esos niveles bajan y mi sistema reticular me va a dar mucho sueño y yo voy a roncar como roncaron, estar roncando muchísimo, que me parece muy bien. Con una conferencia tan aburrida, cualquiera se ronca y pero bueno. Todos los antihistamínicos que atraviesan la barrera hematoencefálica bloquean la histamina, que es la que te mantiene con vigilia. Por eso da sueño. Pues bien, si esa es la barrera hematoencefálica, yo quisiera un medicamento que no me haga esto, que no me vaya al cerebro. Quiero un antihistamínico que no me dé sedación, por lo tanto no me debe atravesar la barrera hematoencefálica. Y obviamente yo quiero que ustedes me digan si eso aplica para todos. A ustedes le dicen que la cetiricina no produce sedación. ¿Ustedes han tomado cetiricina?
Pero lean el prospecto que dicen no sedativo. Eso da un viaje que te tira tirado, tumbado. Y la levocetirizina, que ellos dicen que da menos, también da sueño. Y la loratadina también. Ahora, la fezofenadina, la sebastina, da menos sueño. ¿De acuerdo? Pues bien. Esto son problemas para todos. Eso lo hace, y quiero que ustedes vean bien esta gráfica, no es solamente por el uso de antihistamínicos que le damos a los pacientes, sino como propio de la enfermedad. Es decir, tú te pasas la noche entera durmiendo muy mal, entonces cuando llega al trabajo o al colegio o a la universidad, te duermes. Y entonces eso es un problema que es importante que nosotros tenemos que resolver. Miren la lista de antihistamínicos, quieren atravesar la barrera hematoencefálica y quieren no. El que menos lo hace es la bilastina, seguido por la olopatadine. ¿Sabe lo que hizo un laboratorio de investigación? Yo estuve trabajando en un tema de esto. Cuando hizo esta lista que la agarró, miren, lo pueden jurar, la cortó por aquí. Miren, la cortó por ahí. Y puso a ese de primero. Porque ese era el que menos lo hacía. Cuando todos estos eran no sedativos. Y el que más sedativo es la clorfeniramina, el ketotifeno y la doxicina. El ketotifeno le van a llamar, le da menotifeno, porque a Mena le encanta. El ketotifeno, ¿quiénes usan el ketotifeno? Es el antialérgico por excelencia de los pediatras. ¿Serio? Porque los papás se iban contentísimos. Tú le dabas el ketotifeno y el niño dejaba de molestar todo el día. ¿Qué hemos aprendido nosotros? Pues ya terminamos, yo creo. Bueno, este tipo dice que nada. Y con esto terminamos ya la conferencia. Pero miren qué interesante. Fíjense, la chica, París, el Sena detrás y él mirando a la chica. Pero el pobre hombre está enamorado, pero está en un camión de recogedor de basura, pero no importa. Le comienza a tirar cosas, flores, rosas, y poemas de Edgar, y cuentos de Edgar Allan Poe, y muchas cosas. Y al final le tira a la prole y ella lo mira, y pero el tipo además baila. Fenomenal. Y fíjense, miren eso, esto no tiene madre, este tipo se la va, ya está enamorada la tipa, hasta que obviamente, mira, le va a pedir, ya casi se está pidiendo ya matrimonio, casi. Ella le dice, por fin. Bueno, gracias a ustedes, despertaron.